Bienvenidos a Sachamama Talks, un espacio que tenemos para conversar sobre el medio ambiente con los líderes, con los activistas. Y este es el primer episodio que vamos a tener en 2023, conducido por mí. Mi nombre es Giovanni Ponce, soy periodista y trabajo con Sachamama. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a quien admiro mucho, una periodista muy capaz, muy afable, que habla de temas trascendentales con mucha facilidad. Ella es Antonieta Cádiz, que es la directora de Asuntos Hispanos de la organización Climate Power. Así que, Antonieta, bienvenida y agradecida contigo por acceder a esta entrevista, por tu tiempo y para que compartas con nosotros tu conocimiento. Joanny, al contrario, encantada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrada de ser la primera que parte con este podcast en el año 2023. Así que, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo para compartir conmigo y conversar de temas tan importantes para nuestra comunidad. Placer. Y bueno, lo primero que yo te quería preguntar es que cuando tenemos un tipo de trabajo así, tenemos que tener un compromiso no solamente con la comunidad, sino con el ambiente mismo. Entonces, yo sé que has tenido experiencia en grandes medios, en Univisión, en Imprimedia, en Chile, en el Mercurio, que es un gran periódico. ¿Y cómo llegas a Climate Power? ¿Cómo llegas y cómo es ese compromiso tuyo personal con el ambiente? Muchísimas gracias por la pregunta, Joanny. Yo estoy segura que tú compartes este amor por el periodismo que yo todavía tengo. Yo trabajé muchos años como periodista y el compromiso con la información social, con entregar una información pertinente a la comunidad que les sirva en su diario vivir, es algo que yo siento que es una pasión que todos los periodistas compartimos. Yo durante toda mi carrera profesional sentí esa pasión, pero hubo un momento en mi vida personal que cambió para siempre cómo yo visualizo la importancia de temas como el cambio climático, no solo a nivel personal, sino a nivel de mi comunidad, a nivel de este país, a nivel del mundo entero. Y eso fue, yo vivo en Katy, Texas, y en el año 2017, lamentablemente, ocurrió el huracán Harvey, que fue un huracán histórico. En 500 años no habíamos tenido ese nivel de lluvia condensada en un espacio de tiempo tan limitado. Y eso provocó grandes inundaciones y la comunidad donde yo vivo, especialmente mi casa, sufrió una inundación catastrófica. Yo en ese tiempo, yo tengo dos hijos, como tú sabes, en ese tiempo lamentablemente pasamos por la experiencia de ser rescatados de nuestro hogar, con mis dos hijos pequeñitos, con mi sobrina, mi marido. Y desde ese minuto, yo te diría que ese momento cambió mi rumbo profesional, cambió mi manera de ver la vida, cambió la forma en que veía la importancia del cambio climático. A mí como periodista me tocó cubrir temas de cambio climático y justicia medioambiental y por supuesto les di la importancia que merecían, pero era un tema más dentro de otros tantos temas que son importantes para nuestra comunidad, como el trabajo, como inmigración, etcétera. Pero en ese minuto, y todavía cuando cierro los ojos y pienso en el momento donde mis hijos estaban subiendo al bote de rescate, me di cuenta que todas las demás cosas que son tan importantes en nuestra vida, nuestro acceso a la salud, nuestro trabajo, nuestro bienestar personal, todo eso se puede ver impactado por el clima extremo y por el cambio climático. Y entonces ahí em, empecé a ver las cosas de manera diferente y se presentó la oportunidad de trabajar en Climate Power y la tomé, di el salto, tenía mucha incertidumbre al principio, no sabía cómo iba a ser, pero tenía la pasión también con el tema y tenía el compromiso personal y profesional. Quería trabajar en clima, quería trabajar en cambio climático, quería
dar más relevancia a estos temas, quería que la comunidad se informara más. Y empecé en el año 2020 y aquí estoy, feliz de trabajar en esta área. Y nosotros felices de tenerte en esta área también. Y bueno, eso de alguna manera nos dice el compromiso que tenemos como periodistas también, porque en la universidad nos decían, eres un agente de cambio social, pero ¿cómo soy un agente de cambio social en los medios? De alguna manera, en cambio, en este tipo de trabajo, por lo menos en mi caso particular, yo me siento muy, muy satisfecha de hacerlo. Y ya hablando de nuestra comunidad, Antonieta, cuando se dan estos eventos extremos, nos dicen de cuando son sequías, olas de calor y otras cosas, dicen las personas más vulnerables son los ancianos, ¿verdad? Porque claro, se van deteriorando con el tiempo su salud, los niños porque se están formando, pero también las minorías, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué las minorías? Entonces yo quisiera que le explicaras a nuestra audiencia por qué, por qué los latinos, por qué los afroamericanos estamos en la primera línea, por qué somos los más vulnerables, los más afectados cuando este tipo de eventos suceden. Sí, por supuesto. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en áreas que están más expuestas. Entonces, por ejemplo, los casos de los incendios climáticos que vive la costa oeste. Cada vez que tenemos un verano donde el calor es intenso, que ahora es básicamente todos los veranos, los incendios climáticos se propagan y no paran, siguen por días, semanas, incluso meses. Lamentablemente, las comunidades de menos recursos son las que viven en las áreas más expuestas a esos incendios climáticos. Lo mismo pasa con las comunidades costeras y cuando pensamos en el alza en el nivel del mar provocada por el calentamiento global. Cuando está subiendo el agua, ¿cuáles son las zonas que se inundan más? Las de comunidades de menos recursos, es decir, nosotros estamos ahí. Y te puedo poner más ejemplos. O sea, uno piensa, por ejemplo, que en el caso de las inundaciones que ocurren en ciudad no pasa lo mismo, pero pasa lo mismo. Las comunidades que están más expuestas a áreas de polución, de contaminación, al mismo tiempo son las comunidades que están más expuestas a los fenómenos de clima extremo y cuando esto ocurre son las que tienen menor capacidad de recuperarse. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al nivel de recursos necesario para levantarnos con rapidez, para recuperarnos con rapidez. En la comunidad, por ejemplo, desde donde yo te estoy hablando, yo vivo en un área donde hay mucha población latina acá en Texas. Y si pensamos en la recuperación de Harvey, la comunidad que se recuperó con más lentitud y que incluso aún no se ha recuperado a más de 5 años de esta tragedia, son precisamente las comunidades de color, la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Entonces, a nivel de acceso, no tenemos acceso a los mismos recursos, a los mismos beneficios. Y eso hace que este problema sea aún más difícil para nosotros. Aquí en Florida, en Miami, concretamente donde yo estoy, se ve muy, muy gráfico que en las áreas más pudientes hay más vegetación, hay más parques, y en las áreas donde las personas tienen menos recursos, pues hay más cemento, más industria, menos árboles, entonces cuando vienen las olas de calor tienen menos capacidad de refrescarse durante la noche, ¿no? Entonces es bien chocante y bien latente que eso exista. Pero bueno, precisamente la buena noticia es que el año pasado la administración Biden aprobó el paquete más grande históricamente eh, que se tiene en la historia de los Estados Unidos con respecto al cambio climático, que es la ley de la reducción de la inflación, AIRA en inglés, que comprende más de 3.000 millones de dólares para la acción climática. Entonces mi pregunta es, al ciudadano de a pie, al que gana un salario mínimo, al que no tiene una casa propia, al que le cuesta pagar la renta, ¿cómo lo beneficia este paquete? Porque cuando hablamos de paneles solares, cuando hablamos de vehículos eléctricos, no hablamos en realidad de la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo se beneficia directamente una persona, un ciudadano de a pie con este paquete?
Por supuesto, Joanny, y gracias por mencionar este tema que es tan importante para la comunidad y la pregunta va justo al callo en general, porque claro, de repente cuando hablamos, yo te podría decir los créditos tributarios de los paneles solares que van a permitir ahorrar en costos de energía, pero claro, una persona que no tiene acceso a un panel solar o que no tiene acceso a comprar un auto eléctrico, por ejemplo, ¿cómo se podría beneficiar? Bueno, precisamente porque esta legislación está dándole un impulso tremendo a la economía, porque, por ejemplo, favorece la manufactura local acá en Estados Unidos, cuando se trata de energía limpia, expande la industria de la energía limpia, solar, eólica, de una manera muy significativa. Solo la semana pasada, por ejemplo, te doy un ejemplo, Q-Cells, que es una compañía enfocada en energía solar en Georgia, hizo un importante anuncio sobre su expansión en Estados Unidos, gracias precisamente a esta legislación. Entonces, ¿en qué se traduce esto para el ciudadano de a pie? En más trabajo, en más trabajo, en más acceso a oportunidades. Y a trabajo, no solo a trabajos más bien pagados, porque los trabajos, por ejemplo, en el área de la energía limpia, son trabajos que pagan mucho mejor que el promedio. Entonces, lo primero es más acceso a oportunidades laborales. Y lo segundo es el impacto que tiene en la economía. O sea, Estados Unidos, recordemos que venimos saliendo todavía de una pandemia, o sea, quizás 2022 ya fue el año donde finalmente pudimos hacer la transición y salir de esta pandemia, pero estos años que vivimos en el 2020 cuando comenzó la pandemia tuvieron un impacto tremendo en la economía, tuvieron un impacto tremendo en los negocios locales. Y ahora esto nos da la oportunidad de reactivar la economía con muchísimo más fuerza. Y tercero y por último, los dueños de negocio. O sea, los negocios en particular tienen muchas oportunidades justamente de abaratar costos gracias a los créditos que da esta legislación. Entonces, en las comunidades donde están estas personas, el ciudadano de a pie, también se van a ver beneficiadas porque la comunidad va a tener acceso a más recursos que al final va a repercutir en el beneficio para todos los que viven en el sector. Entonces, como directora de Asuntos Hispanos en Climate Power, Antonieta, hay algo que yo noto y no sé si tú estás de acuerdo, en que cuando hacemos la cobertura periodística del cambio climático o del calentamiento global, todo es como muy fatalista, ¿no? Todo es como muy fatalista, como muy apocalíptico, como que algunas personas pueden paralizarse y darles miedo y decir, bueno, eso no va a pasar todavía. O muchas veces hablamos de los glaciares o de cosas que son muy ajenas a la realidad de nuestra comunidad. ¿Cómo crees tú que se puede hacer ese cambio para ver esta crisis en la que estamos viviendo como una oportunidad de hacer algo y no como algo con lo que va a acabar nuestra vida y que va a acabar nuestro planeta? ¿Qué crees tú que se podría hacer para cambiar esa narrativa? Sí, Joanny, una pregunta muy interesante. A mí justamente me ha tocado trabajar con muchos activistas, muchos latinos que están en organizaciones que están dedicadas a justicia medioambiental, cambio climático, el impacto de estos temas en nuestra comunidad. Y muchos han compartido esta experiencia de como la ansiedad climática, es casi como cuando ves las noticias y ves que es todo negativo, ves que los glaciares se están derritiendo, ves que la contaminación está aumentando, eh, y realmente te hace pensar, bueno, ¿se puede realmente hacer algo? ¿Podemos frenar esto o estamos todos condenados? Y la respuesta que y al menos como yo veo que hay esperanza. O sea, estábamos hablando de esta legislación hace un ratito. em, Acción ejecutiva liderada por esta administración. O sea, tú viste que, por ejemplo, el Departamento del Interior el año pasado abrió los permisos para granjas solares en la costa del Golfo de México. Eso era algo que nunca había pasado antes. Entonces, están sucediendo una serie de cambios, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, que prometen frenar las emisiones. Al menos ya tenemos con la ley para reducir la inflación, frenaremos las emisiones en un 40%. Eso es progreso desde mi punto de vista. Obviamente no estamos donde tenemos que estar. Obviamente tenemos que seguir progresando,
pero al menos yo tengo la sensación internamente, personalmente, de que estamos avanzando, de que estamos haciendo algo para detener el impacto del cambio climático y para detener el fenómeno de calentamiento global, para que nuestro planeta pueda sanarse. Y, por ejemplo, yo cuando en el tiempo en que vivía en Chile estaba muy de moda hablar de la capa de ozono, y me acuerdo que hubo toda una campaña en Chile sobre la capa de ozono y lo peligroso que era, por ejemplo, exponerse al sol, justamente por los problemas en la capa de ozono. Se hizo toda una campaña a nivel nacional en Chile. Y ahí te acuerdas que era todo fatalista, era como, esto no se va a solucionar, este es un problema gigantesco, pero justamente los países en acuerdo, en consonancia, trabajando juntos, tomaron las decisiones indicadas para que justamente no tuviéramos un destino fatal y para que la capa de ozono se pudiera recuperar. Y en ese camino estamos justamente ahora. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el calentamiento global? ¿Por qué no podemos pensar en un futuro donde el calentamiento global ya no sea un tema y ya no sea un problema? Yo creo en ese futuro y por eso me levanto todos los días, porque pienso en mis hijos y pienso en los hijos de mi hijo, pienso en mi comunidad, pienso en este país y en el planeta entero y digo, qué injusto un futuro donde no hay esperanza. Yo siento que sí hay esperanza y que sí podemos hacer algo y que sí estamos en el camino correcto. Otra cosa que te quería preguntar, que sé que eres una experta y conoces muy bien el tema, además de la ley de la reducción de la inflación, se han hecho otras cosas que me- la Mira, pregunta se de han hecho, balance de estos 2 años desde que Biden tomó posesión en el cargo. sí, mira, se han hecho un montón de cosas. Podríamos estar acá hablando toda la tarde de esto, pero te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ley de infraestructura había muchos recursos destinados al weatherization. El weatherization es un tema importante cuando se habla de clima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos nuestro aire acondicionado o calefaccionamos nuestros hogares, ahí hay un porcentaje de emisiones comprometidos en ese uso. Y cuando hacemos weatherization en nuestras casas, que es cuando hacemos la climatización de nuestros hogares y hacemos que sean más eficientes energéticamente. Entonces, por ejemplo, preparamos mejor nuestras paredes para resistir el frío y el calor, preparamos mejor las ventanas para que justamente también puedan almacenar más, ya sea calor o frío dentro de los hogares, dependiendo de la estación. Cuando hacemos eso y reducimos nuestro consumo de energía, en base a esas categorías, también estamos ayudando a reducir las emisiones. También, tan solo este año, por ejemplo, el Departamento de Transporte anunció un cambio en los estándares de las emisiones para camiones, por ejemplo. También anunció la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, anunció $100 millones en grants, en recursos, justamente para combatir las injusticias medioambientales que impactan a las comunidades más necesitadas, comunidades de color, comunidades como los latinos. Para darte el contexto en general, cuando la EPA anuncia algo de este estilo, no son más de 10 millones en grants, pero gracias a los recursos derivados de las legislaciones climáticas que ha logrado aprobar el presidente Biden y la mayoría demócrata en el Congreso, se ha logrado tener más recursos. Entonces eso da mucha esperanza. El presidente Biden cuando empezó su gobierno habló de Justice 40. ¿Qué quiere decir eso? Que un 40% de las inversiones que se hagan en clima, en área de expandir energía limpia, en áreas de manufactura que tengan que ver justamente con este sector, el 40% de esos recursos tienen que ser destinados a las comunidades que han sido más impactadas, ya sea por el clima extremo, ya sea por la injusticia medioambiental. Entonces, hay una serie de medidas, se están cambiando los estándares, por ejemplo, la contaminación por hollín, que están en el proceso ahora de discusión de la nueva regulación. Podría seguir con muchos ejemplos más, pero el bottom line, como dicen acá, al final del día, lo importante es que a nivel de gobierno hay conciencia de que hay muchos cambios que podemos hacer
para mejorar justamente nuestro futuro, para ayudar a reducir más las emisiones, para hacer una transición a un futuro más sustentable en términos de clima y justicia medioambiental. Y esos pasos se están tomando ahora. Cuando hablamos también de democracia y de alternabilidad del poder, también vemos que existe la posibilidad que en 2024 eh, cambiemos a un gobierno republicano. ¿Qué pasaría con todas estas leyes que se han aprobado hasta el momento, como con todo este camino que se ha recorrido con el presidente Biden? ¿Qué pasaría si llegara a alzarse en el poder una administración republicana con todo esto avanza? Mira, a mí me tocó trabajar en el año 2020 cuando todavía estábamos bajo la administración republicana del presidente Trump y vi con mucha frustración como, porque uno piensa y uno dice, cuando el Congreso pasa una legislación, eso no se puede cambiar, eso ya es ley y tiene que ser así, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay una legislación que tiene que ver en inglés es el NEPA, en el fondo, que es básicamente una legislación que consiste en ayudar a medir el impacto de proyectos en el área de medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si el gobierno quiere establecer una carretera en la comunidad que tú vives, hay un estudio de impacto medioambiental, debe haber bajo esta legislación que permita que básicamente tú digas cómo esto va a impactar a la comunidad, y haya un proceso que que se abre de discusión para ver si esto realmente es positivo o negativo para la comunidad. Hay todo un proceso que la legislación imparte. Bueno, en la administración del presidente Trump, ese proceso de la legislación, o sea, todavía recuerdo el día en que él hizo el anuncio que ya no iban a haber tantos problemas para hacer este tipo de proyectos, porque básicamente aunque teníamos esa legislación, iba a sacar ciertas provisiones que ponían obstáculos al desarrollo más rápido de este tipo de proyectos. Entonces, básicamente, ¿qué estaba haciendo? Aunque la legislación estaba ahí, la estaba destripando, gutting, como dicen en inglés, le estaba sacando las herramientas que hacían que esa legislación protegiera justamente a las comunidades, que es la idea de tener una legislación de ese tipo. Asimismo, bajo el liderazgo republicano, más de 100 acciones ejecutivas que tenían que ver con el medio ambiente fueron anuladas o minimizadas, es decir, o anularon o simplemente las descartaron o anularon su impacto, redujeron su impacto. Entonces, hace la diferencia. Y el problema es que la alternancia en el poder genera avances o genera retroceso. Y en el caso del clima es muy marcado cuando tenemos avances y cuando tenemos retroceso. Tu mensaje ya para culminar, Antonieta, a las personas que nos están oyendo, sobre toda esta crisis que estamos viviendo, sobre lo que hablábamos de que sí hay esperanza, de que sí hay cosas que hacer. ¿A qué los invita a que hagan a las personas que están preocupadas? Porque hay un mito también que se piensa que la comunidad latina no está preocupada por la crisis climática y resulta que es la más preocupada por la crisis climática. Yo creo que el principal mensaje para las personas que están preocupadas de la crisis climática es primero infórmense. Es tan importante acceder a la información necesaria que impacta a tu comunidad. Muchas veces uno por no estar informado, tú no sabes si vives en un área que está más expuesta al calor y cómo proteger a tu familia de eso. No sabes si estás en un área que recibe más contaminación ambiental de carretera y cómo también puedes proteger a tu familia con eso. Entonces, esa información primero hace la diferencia. Segundo, compartan, hablen, cuenten sus historias. Hay muchos latinos en Estados Unidos que están siendo impactados, ya sea por el cambio climático, por fenómenos de clima extremo o por la injusticia medioambiental. Y muchas veces cuando nosotros tenemos algún problema, nosotros sentimos que es solo nuestro, que es privado, es a puerta cerrada.
pero cuando escuchamos a otra persona y nos damos cuenta que está viviendo lo mismo, que está pasando por lo mismo que pasé yo, entonces como que el dolor es compartido, la preocupación es compartida, la acción también puede ser compartida. Entonces, mientras más hablemos, mientras más nos comprometamos con este tema, mientras más vocales seamos, se le va a dar más importancia a nivel de opinión pública. Y esos cambios en la opinión pública al final siempre repercuten en el área política. ¿Por qué? Porque las personas que nos representan en Washington tienen que saber lo mucho que para nosotros es importante este tema. How much we care, como dicen acá en Estados Unidos. Eh, Tienen que darse cuenta que nosotros estamos dispuestos a hablar, a compartir nuestras historias y también a votar cuando llegue el momento. Porque una tendencia muy marcada que estamos viendo en la comunidad latina, sobre todo los más jóvenes, es que la acción climática los moviliza, les da esperanza y los moviliza para votar. Y eso cambia voluntades a nivel político, a nivel de Congreso. Al cambiar voluntades a nivel de Congreso, progresamos porque nuestros líderes sienten la presión de hacer algo, de ayudarnos a cambiar la realidad que tenemos ahora. Así que es todo un círculo vicioso que parte con participar, parte con hablar, parte con compartir. Así es, Antonieta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación. Siempre cuando conversamos contigo aprendemos algo nuevo, vemos las cosas de otra manera y esa es la propuesta de este espacio, ¿no? Que nos escuchamos los unos a los otros para aprender y para seguir haciendo voluntades por la acción climática. Este espacio lo vamos a tener los últimos martes de cada mes, así que estén pendientes. Y bueno, ha sido un placer haberte tenido, Antonieta. Y bueno, como saben ya, mi nombre es Giovanni Ponce. Y bueno, hasta aquí este espacio y los invitamos para el mes que viene, el último martes del mes, estaremos nuevamente con Sachamama Talks. Muchísimas gracias a Sachamama y Joanny por la invitación. De verdad que disfruté mucho esta conversación. Gracias.